Los detalles extraños no son nada nuevo en los casos que interesan a la comunidad del true crime. Desde la luz del porche rota en la desaparición de las 3 de Springfield hasta las notas largas y detalladas que se dejaron en la casa de John Bennett Ramsey. Hay una abundancia de casos sin resolver con pistas extrañas que hacen que muchos nos quedemos con dudas durante años. Pero muchas veces, estos pequeños detalles se sienten más como un obstáculo que como una ayuda. En el episodio de hoy, exploraremos 2 casos peculiares que generan más preguntas que respuestas. Mateusz Kowalski. Originario de una pequeña aldea en el sureste de Polonia llamada Hutkow, Mateusz Kowalski había pasado los últimos 5 años de su vida trabajando en Hannover, Alemania, como obrero de la construcción. Vivía con su padre, quien también trabajaba en la ciudad, y había mantenido una relación a distancia con su prometida polaca durante bastante tiempo antes de que ella quedara embarazada. El 28 de marzo de 2018, Mateusz, de 30 años, salió en su BMW 525 de 1998, alrededor de las 11:30 de la noche, con la intención de ir a ver a su prometida en su ciudad natal de Lipia Góra, en el noroeste de Polonia, ya que ella estaba a punto de dar a luz. Se esperaba que Mateusz llegara a la casa de su prometida alrededor de las 8 o 9 de la mañana siguiente. El trayecto en auto entre Hannover y Lipia Góra era de aproximadamente 647 kilómetros. A las 10:30 de la mañana del 29 de marzo, Mateusz recibió una llamada de su padre. El hombre de 30 años explicó que se había encontrado con mucho tráfico y que había estado detenido durante 2 horas en un embotellamiento debido a un accidente en la carretera. Agregó que estaba en un pueblo llamado Słoty, en la frontera entre Polonia y Alemania, y que todavía le faltaban unos 214 kilómetros por recorrer. Después de colgar, Mateusz le envió un mensaje de texto a su prometida para decirle que llegaría en unas 2 horas. Pero nunca llegó a la casa de ella y nunca más se le volvió a ver ni se volvió a saber de él. Alrededor de las 5 p.m. de esa tarde, la preocupada prometida del hombre de 30 años contactó a su hermana, quien también vivía en Hannover, y tampoco pudo comunicarse con él. Temiendo por su seguridad, la madre de Mateusz, quien vivía en Polonia, llamó a la policía para reportarlo como desaparecido. Pero los oficiales con los que habló la desanimaron de hacerlo y creían que él regresaría pronto. Sin embargo, después de un breve periodo de espera, la familia pudo presentar denuncias por desaparición tanto en Polonia como en Alemania, y la investigación comenzó. Inmediatamente, la policía alemana se negó a investigar el caso, creyendo que los investigadores polacos lo estaban manejando. Sin embargo, esto terminó retrasando la investigación cuando la familia de Mateusz solicitó a las autoridades que localizaran su teléfono, pero la policía polaca les dijo que no podían porque el joven de 30 años tenía una tarjeta SIM alemana. Mientras tanto, las autoridades alemanas también afirmaron que no podían realizar esta tarea porque él desapareció en Polonia. Poco después, los investigadores notaron que el teléfono de Mateusz nunca se conectó a una red polaca, lo que puso en duda la versión de su padre sobre la llamada telefónica que tuvo con él. Sin embargo, esto finalmente se aclaró y parece que Mateusz sí tuvo una breve llamada telefónica con su padre la mañana del 29 de marzo. Exasperada por la burocracia que parecía estar obstaculizando la investigación, la familia de Mateusz decidió comenzar su propia investigación sobre su desaparición. Buscaron en las calles, solicitaron grabaciones de cámaras de seguridad a los dueños de negocios locales y preguntaron por todo el pueblo, mostrando la foto de su ser querido desaparecido y pidiendo que los testigos se presentaran. Finalmente aparecieron en la televisión, lamentando la falta de comunicación, interés y avances por parte de la policía. Durante 6 meses, la familia de Mateusz se preguntó qué había sido de él. Luego, el 12 de septiembre, un vecino se acercó a su madre respecto a su granero, señalando que de ahí provenía un olor horrible. Según se informó, el olor estaba ahí desde aproximadamente julio. La madre de Mateusz pensó que era un animal muerto, pero no pudo encontrarlo, así que el vecino se ofreció a subir al altillo del granero y buscar al animal. Ella estuvo de acuerdo. En el altillo, el vecino encontró un montón de ropa y algunos objetos, incluyendo una mochila. Sin embargo, al inspeccionar más de cerca, se horrorizó al darse cuenta de que había encontrado un cuerpo. Al mirar hacia arriba, notó 2 sogas con nudo corredizo colgando del techo. El calor del verano había hecho que el cuerpo se descompusiera rápidamente.
Como resultado, la cabeza estaba separada del cuerpo y estaba en tal estado que era imposible identificar el cadáver simplemente con verlo. Sin embargo, la mochila en el suelo se confirmó sin duda que pertenecía a Mateusz, así que las autoridades concluyeron naturalmente que el cuerpo debía ser el del hombre de 30 años desaparecido. El cadáver fue identificado de manera concluyente como Mateusz. Poco después de que se encontró el cuerpo, las autoridades dictaminaron que la muerte fue un suicidio y devolvieron las pertenencias de Mateusz a su familia. Cabe destacar que la casa de su madre estaba en dirección opuesta a la de su prometida. 4 días después, su familia encontró el pie desprendido de Mateusz todavía dentro de su zapato, lo que demostró que la investigación había sido apresurada y negligente. Tampoco está claro por qué no se mencionó durante la autopsia que le faltaba el pie. Según se informa, las autoridades se negaron a registrar a fondo el granero en el momento en que se encontró el cuerpo porque les tomaría demasiado tiempo. Otra evidencia interesante es que cuando Mateusz fue encontrado, le habían tumbado los dientes y algunos de ellos estaban pegados a su ropa con sangre. Además, había manchas de sangre en su ropa y su mochila contenía una botella de agua polaca con colillas de cigarro y una caja de jugo de naranja, aunque a Mateusz no le gustaba el jugo de naranja. Estos objetos fueron entregados sin ser analizados y aunque su cartera seguía con su cuerpo, sus llaves del coche no estaban. Su coche nunca ha sido encontrado en los años desde su muerte y su matrícula nunca ha aparecido en ningún lado. Su teléfono también fue encontrado con el cuerpo, con una llamada saliente el 30 de marzo a su tío. Sin embargo, se cree que fue una llamada accidental, ya que no tuvo tiempo de conectarse y se desconectó después de unos segundos. Su tío ni siquiera recibió la llamada. Un fiscal afirmó que los investigadores encontraron varios boletos de transporte público polaco fechados después de la fecha estimada de su muerte. En cuanto a la familia de Mateusz, afirmaron que el ático estaba más o menos a la vista desde la planta baja del granero, pero dijeron que no notaron el cuerpo mientras usaron el granero durante todo el verano. En los años transcurridos desde que se encontró el cuerpo de Mateusz, su hermana ha acusado a la policía polaca de negligencia. Luego, 2 oficiales fueron reprendidos por mala conducta, aunque no se ha tomado ninguna otra medida desde entonces. También se ha analizado el teléfono de Mateusz, y las autoridades alemanas obtuvieron y examinaron imágenes de cámaras de seguridad y registraron su departamento en Hannover, donde incautaron su tableta. Usando esta evidencia, las autoridades pudieron descubrir que Mateusz le había mentido a su familia el 28 y 29 de marzo. No estaba ni cerca de donde le dijo a su padre que estaría y ni siquiera estaba en su auto. Los recibos encontrados en su mochila demostraron que en realidad todavía estaba en Alemania en ese momento. El 28 de marzo, el hombre de 30 años tomó el tren hacia la ciudad fronteriza alemana de Frankfurt an der Oder y luego, presumiblemente, caminó hasta la ciudad polaca de Słowice. En este punto, ya había pasado casi un día desde que le dijo a su familia que ya estaba en Polonia. En Słowice se registró en un hotel con otra persona. No está claro si esta persona ha sido identificada e interrogada. Al día siguiente, Mateusz tomó el tren a Varsovia y luego el autobús a Zamość, cerca de su pueblo natal. Llegó a Zamość alrededor de la medianoche, pero no se sabe con certeza cómo viajó a casa después. Hasta 2021, el auto de Mateusz aún no ha sido localizado. No hay registros de que haya transferido la propiedad ni dado de baja el vehículo. Su cuerpo tampoco ha sido sometido a pruebas toxicológicas, y la fecha exacta de su muerte aún no está clara. Aunque los investigadores dictaminaron que su muerte fue un suicidio, el caso de Mateusz ha dejado muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué le causó la pérdida de sus dientes? ¿Dónde está su auto? ¿Por qué había 2 lazos corredizos? ¿Por qué tenía una botella de jugo de naranja si no la bebió? ¿Con quién estaba en el hotel? ¿Y por qué estaba ahí? ¿Cómo es que su familia no notó su cuerpo en el ático? ¿Y por qué no investigaron a fondo de dónde venía el olor? En este punto, no se sabe si alguna vez tendremos las respuestas. Janet Kennedy Smith nació en Perth, Escocia, el 25 de junio de 1902. Su madre era noruega, mientras que su padre era británico y trabajaba como fogonero de ferrocarril. A los 11 años, Janet se mudó con su familia a Londres, y después de terminar la escuela, llegó a ser niñera. En 1923, a los 21 años, fue contratada como niñera por una pareja adinerada que formaba parte de la élite social, llamada Frederick y Doreen Baker. Janet fue contratada para cuidar a su hija recién nacida, Rosemary. Frederick era dueño de un negocio de importaciones que lo hacía viajar con regularidad. Al año siguiente, la familia Baker se mudó a París, Francia,
Antes de establecerse en Vancouver, Canadá, Janet acompañó a la familia en ambas mudanzas y recibía un pago de $30 al mes mientras trabajaba para los Baker. Además, le prometieron comprarle un boleto de regreso a Inglaterra cuando ella quisiera. Al principio, mientras vivían en Vancouver, la familia se alojó en la elegante zona West End de la ciudad. Sin embargo, en mayo de 1924 se mudaron a la casa del hermano de Frederick, Richard, quien vivía allí con su esposa Blanche. Según se informa, Richard y Blanche estaban de vacaciones en Europa en ese momento. Fue aquí donde la familia conoció al sirviente chino Wong Fun Sing, quien tenía alrededor de 25 años, aunque podría haber tenido hasta 27. Según se informa, Sing estaba casado, pero rápidamente se sintió atraído por Janet. Ella anotó en su diario que él le había regalado artículos de lujo, como un camisón de seda, aunque la naturaleza exacta de la relación entre ambos no está clara, ya que las amigas de Janet testificarían más tarde que ella les había dicho que le tenía miedo a Sing. El 26 de junio de 1924, Sing estaba pelando papas en la cocina cuando escuchó un ruido fuerte y repentino. Pensando que había tronado el escape de un auto, miró por la ventana pero no vio nada, así que decidió revisar el sótano. Abajo, encontró el cuerpo de Janet, de 22 años. Tenía una herida de bala en la sien y un hombre de 40 años. Un revólver calibre 45 estaba en el suelo junto a su mano derecha. Asustado, Sing llamó a Frederick Baker, quien regresó a casa de inmediato y confirmó que Janet estaba muerta. Las autoridades fueron llamadas rápidamente al lugar y la investigación posterior, o la falta de ella, estuvo a cargo del agente James Green del Departamento de Policía de Point Grey. La investigación estaba condenada desde el principio. Tan pronto como Green llegó, manipuló el revólver que supuestamente Janet había usado para dispararse, arruinando así cualquier otra huella que pudiera haber en el arma. El área también estaba sospechosamente limpia. No había sangre ni restos de masa encefálica. Sin embargo, por alguna razón, esto no les pareció extraño a los investigadores. Otros dos indicios curiosos en el caso fueron que Janet no tenía quemaduras de pólvora en la piel y la parte trasera de su cráneo había sido aplastada, como si hubiera sido golpeada con un objeto contundente. A pesar de estas anomalías, Green dictaminó que la muerte de la joven de 22 años fue un suicidio y llamó a los encargados de la funeraria, dándoles instrucciones de embalsamar el cuerpo. Esto, por supuesto, fue otra acción inusual, porque en muertes violentas era más común que el cuerpo fuera embalsamado después de la autopsia, no antes. Mientras el cuerpo de Janet estaba siendo embalsamado, el encargado de la funeraria notó varias marcas de quemaduras inexplicables en un costado de su cuerpo. Por esa época, se descubrió que el revólver pertenecía a Richard Baker, quien aún estaba fuera del país en ese momento. Después de que se completó el proceso de embalsamamiento, el cuerpo de la joven de 22 años fue examinado por un hombre llamado Dr. Hunter, quien nuevamente notó que no había residuos de pólvora ni marcas de quemaduras en los puntos de entrada de la bala, lo que indicaba que el arma se disparó desde una distancia. También observó que el cuero cabelludo estaba separado de su cráneo. No se tomaron muestras y no se realizó una autopsia completa. En la investigación posterior, el forense describió la muerte de Janet como, cito, una muerte autoinfligida pero accidental. Las circunstancias extrañas fueron explicadas por las autoridades y el forense diciendo que ella se disparó a sí misma y al caer su cuerpo se golpeó la cabeza con el lavadero. Para la policía, el caso estaba cerrado. Janet fue enterrada en el cementerio Mountain View. Sin embargo, los amigos de Janet no se dejaron convencer tan fácilmente. Contactaron al Consejo Unido de Sociedades Escocesas de Vancouver y a los líderes de la Iglesia Presbiteriana, explicando la situación. A su vez, estos grupos presionaron al fiscal general Alexander Malcolm Manson y al gobierno provincial, y finalmente el caso fue reabierto. El cuerpo de Janet fue exhumado el 28 de agosto y se realizó una segunda investigación sobre su muerte. Esta vez, los amigos de la joven de 22 años testificaron que ella tenía miedo del sirviente del panadero, Sing, y les había dicho que temía que él la matara. También se observó que la escena del crimen no coincidía con la idea de un suicidio. Se concluyó en la investigación que Janet había sido asesinada y las sospechas recayeron de inmediato sobre Sing, ya que era el único que se sabía que estaba presente en la casa en ese momento con Janet, aparte de la bebé Rosemary. La creencia de que Sing era el culpable solo creció, ya que durante el verano, el Vancouver Star publicó varios artículos insinuando que el sirviente era responsable. Estos artículos fueron escritos por un hombre llamado Victor Odlem, quien era conocido por ser antiasiático e incluso había intentado pedir que se introdujera una legislación al respecto. Eso, cito, preservaría a las chicas blancas de juventud impresionable de los innecesarios engaños y villanías de hombres asiáticos de baja casta. Fin de la cita. Sin embargo, en general,
Había un elemento considerable de retórica antiasiática circulando en ese momento. Victor Odlem no estaba solo en sus intentos de crear legislación que impactaría negativamente la vida de los asiáticos, específicamente de los hombres asiáticos. Mary Ellen Smith, miembro de la Asamblea Legislativa, presentó el proyecto de ley Janet Smith, que tenía como objetivo prohibir que los empleadores contrataran a hombres asiáticos y mujeres blancas en la misma casa. Sin embargo, este proyecto de ley no prosperó ya que violaba el Tratado Anglo-Japonés de 1911, el cual prohibía la legislación discriminatoria contra los japoneses. El procurador general Manson nombró al inspector Cruikshank para supervisar el caso. Cruikshank, a su vez, solicitó la ayuda de un investigador privado llamado Oscar Robinson, quien pasó gran parte de su tiempo siguiendo a Singh y observando sus actividades. En algún momento después de la segunda investigación judicial, Singh visitó el barrio chino y, mientras estaba parado en una esquina con sus amigos, fue secuestrado por dos hombres en un vehículo negro grande que lo arrojaron al asiento trasero y se marcharon a toda velocidad. Singh asumió que estaba a punto de ser asesinado por justicieros en represalia por el asesinato de Janet, pero se sorprendió cuando terminó en la oficina de detectives canadienses. Sin embargo, su alivio no duró mucho, ya que fue interrogado sobre el crimen por Robinson y otros, y fue brutalmente golpeado antes de ser liberado. Singh mantuvo su inocencia durante todo ese calvario y siguió diciéndoles a los hombres que no tenían nada que ver con la muerte de Janet. Luego, el 20 de marzo de 1925, Singh fue secuestrado de nuevo, esta vez por varios hombres vestidos con atuendos del Ku Klux Klan. Como el KKK no era bienvenido en Vancouver, se asumió que los hombres usaban esos atuendos como disfraz y que no eran miembros reales del clan. Los hombres secuestraron a Singh y lo mantuvieron cautivo durante 6 semanas mientras lo torturaban e interrogaban, intentando forzar una confesión del joven. Sin embargo, Singh, una vez más, se negó y mantuvo su inocencia. El 1 de mayo finalmente fue liberado. Después de su liberación, salió a la luz que muchos de los hombres involucrados en el secuestro eran miembros de alto perfil de la sociedad, incluyendo 2 comisionados de policía de Point Grey, el jefe de policía, un sargento de policía y 3 funcionarios prominentes que formaban parte de las sociedades escocesas de la ciudad. Además, un hombre chino llamado Wong Fun Sain estuvo presente durante todo el calvario, ya que fue contratado como traductor. Sain también estaba empleado por la agencia de detectives que trabajaba en el caso, lo que provocó aún más indignación entre las comunidades chinas. También se reveló que el fiscal general Manson, quien firmó una orden que permitió a los oficiales arrestar a Singh después de que fue liberado de su cautiverio, estaba al tanto del plan de los hombres, pero no hizo nada al respecto. Parecía que él esperaba que los demás tuvieran éxito y que el caso se diera por concluido. Uno de los hombres involucrados en el secuestro se declaró culpable de secuestro, mientras que un detective y su hijo fueron condenados, pero recibieron una fuerte recomendación de clemencia por parte del jurado. Los oficiales de policía restantes de Point Grey fueron absueltos de cualquier delito, y en una decisión altamente controvertida, el gobierno prohibió el enjuiciamiento de cualquier otra persona relacionada con el incidente. Manson no recibió ninguna sanción disciplinaria, pero su carrera quedó irremediablemente dañada por su participación en el plan. Poco después de esto, Singh fue juzgado por el asesinato de Janet, pero el caso fue desestimado rápidamente por falta de pruebas. Después, regresó a trabajar para la familia Baker, antes de volver a Hong Kong o China en 1926. Aunque muchos creen que Singh fue responsable del crimen, surgió otro rumor cuando una testigo se presentó, afirmando que había asistido a una fiesta sexual con alcohol en la casa de los Baker y que la cabeza de Janet había sido destrozada en esa fiesta. Solo le dispararon en un intento de encubrir el crimen inicial. Los chismes locales sugerían que la joven de 22 años había sido agredida sexualmente y asesinada por un grupo de hombres jóvenes y adinerados que sobornaron a las autoridades para ayudar a encubrir el crimen. Frederick Baker negó las acusaciones de que había organizado una fiesta sexual, pero también hubo acusaciones de Scotland Yard de que estaba involucrado en el contrabando de drogas, lo que lo convertía en un testigo poco confiable. De manera similar, un hombre llamado Jack Nichol, hijo del teniente gobernador Walter Nichol, le confesó a su enfermera en su lecho de muerte que había asistido a la fiesta en la residencia de los Baker y que lo sorprendieron siendo íntimo con Janet en el baño mientras estaba ebrio. En ese momento, él estaba saliendo con Blanche, la hermana de Baker, y estaba aterrorizado de que ella se enterara de lo que había pasado entre él y Janet. Preso del pánico, empujó a la joven de 22 años, quien se golpeó la cabeza contra una llave de agua y murió instantáneamente.
Nuevamente, se dice que su muerte a tiros fue parte de un encubrimiento para ocultar la fiesta sexual con consumo de drogas, a la que asistieron muchos de los miembros de la élite adinerada de Vancouver. Sin embargo, Nicole nunca fue acusado en relación con el caso, y no está claro si lo que dijo tenía alguna credibilidad. Han pasado casi 100 años desde que Janet Smith murió en 1924, pero lamentablemente su caso sigue sin resolverse. Y ahí tienes los hechos. Por favor, deja un comentario aquí abajo con tus propias teorías y especulaciones, y recuerda darle like a este video y suscribirte para apoyar al canal. Gracias por vernos. Mantente alerta, mantente a salvo y nos vemos la próxima vez.